en labios de nuestro pastor, el hermano Omar Páez, siervo del Señor que está pastoreando y guiando la iglesia del Señor en Muso, Boyacá. Pues él es el encargado hoy de traer la palabra del Señor a nuestra vida. Amén. Estemos atentos y recibamos la palabra del Señor con gozo, con alegría. ¿Cuántos dicen amén? Con mansedumbre y humildad en el corazón, porque no es el hombre que habla, es Dios. Amén. Así que ¿cuántos le dan la bienvenida a nuestro pastor? Amén. Hermano Omar, Dios le bendiga, bienvenido. Adorado es el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga más. Siéntese un momentico, hermano. Les saludo a todos en el nombre del Señor. Gloria al Señor. A nuestro pastor local, tu hermano Juan David. Dios lo bendiga, y su esposa. Dios les bendiga mucho, hermanos. De verdad, hermano, que nos sentimos, o me siento contento de poder estar aquí en la iglesia de Sogamoso, distinguiendo a más hermanos en el Señor. Gloria al Señor. Pues si así le ha placido al Señor, pues amén. ¿Cierto que sí? Nosotros, el pueblo del Señor, estamos dispuestos a lo que el Señor quiera, como quiera y donde quiera, ¿verdad? Sea la gloria para Dios. De verdad, hermano, que pues me siento privilegiado de haber sido invitado por nuestro hermano Juan David aquí a Sogamoso, y a la vez pues también me siento retado. Gloria al Señor, porque yo admiro mucho al hermano Juan David, el perfil ministerial que Dios le ha entregado, la enseñanza, amén. Y sabemos que la iglesia pues está enseñada a recibir una palabra de enseñanza preciosa, pero también pues sabemos que la iglesia de Cristo es una iglesia que ama la palabra, ¿verdad? Y entonces pues usted la recibe de quien venga, ¿cierto que sí? Lo importante es que sea la palabra del Señor. Gloria al Señor. Bueno, como ya dijera nuestro hermano, pues estamos trabajando allí en Muso, con el deseo, con el anhelo de levantar allí una nueva obra. Hasta el momento Muso es conocido como un campo blanco, porque se inició un trabajo, alabanzas al Señor, y entonces el deseo es que llegue ese momento también de decir una iglesia. Por el momento es un campo blanco, pero gracias al Señor Dios nos ha ayudado, nos ha fortalecido para estar allí trabajando juntamente con mi esposa. Y como ya les dije, el anhelo es poder ver una iglesia un día de estos, y ustedes nos van a ayudar a orar también por ese propósito. Mi nombre es Omar Páez. Pues quiero tomarme, hermanos, un minutico para decir mi genealogía. Gloria al Señor. Soy, por la gracia de Dios, oriundo caqueteño, nacido, criado, y pues parte de mi vida, la mayor parte, fue formada allí en ese departamento. Todos ustedes oían por aquí del departamento del Caquetá, ¿cierto que sí? Un departamento de mucho conflicto, de zona roja. Venimos acostumbrados a esa situación. Por esa razón no se nos hizo tan extraño llegar a Muso, porque Muso también es una región de conflicto. Ha sido muy conflictivo ese lugar, pero ya estamos acostumbrados a manejar lugares de conflicto. Sea la gloria para Dios. Quisiera contarles mucho, hermano, de mi vida en el Caquetá. Pues llevamos unos años, servimos al Señor algunos 20 años en el ministerio con mi esposa. Allí abrimos obras, conocemos un poquito de esa región del Caguán, que ustedes yo creo que la vieron nombrar. Pastoreé 3 iglesias por las riberas del río Caguán, y conozco un poquito del conflicto que se vivió en San Vicente del Caguán. Ustedes lo oyeron, y que aún se está viviendo.
De pronto usted escuchará hoy por la pantalla del televisor que dice: el conflicto que nos dejó la guerra. Y para terminarles rápido, yo les voy a decir, proveniente de allí el Caquetá, la guerra no ha terminado, va a empezar. ¿Sí sabían ustedes eso? Que la guerra no ha terminado, va a empezar. Estos 8 años del gobierno del señor Juan Manuel, abre un paréntesis. Pareciera que terminó la guerra ahí con un diálogo de 8 años, pero no es que terminó, es que hay un paréntesis allí para luego continuar. Y tal vez a usted le queda la incógnita, la pregunta: ¿y por qué el pastor dice esto? ¿Es que es enemigo de la paz? ¿Por qué no está de acuerdo? Lo que pasa, hermanos, es que nosotros venimos de la selva. Yo me conozco, pues no digo que todo el Caquetá, pero casi todo. Viajamos hasta bien adentro. Les invito mucho a orar por Colombia, por lo que se avecina. Amén. Ustedes tienen aquí un pastor, hermano, que conoce mucho de la problemática, porque él también sale, oye, escucha. Ustedes de pronto aquí no escuchan mucho, pero sí se oyen rumores, hermano. En el Caquetá ya en este momento tenemos iglesias que están restringidas por causa de estos señores que están supuestamente en paz, ¿sí? Pastores que ya no pueden salir a los campos. En el Caquetá, le estoy hablando de mi tierra, porque hasta mi familia, tengo algunos hermanos que son pastores también allá, y entonces uno a veces es curioso y pregunta: ¿y cómo está el ambiente allá? No, hermano, ya hay algunos lugares donde ya no se puede salir al campo, porque estos señores que proclaman que están pidiendo la paz supuestamente, y ellos no piden paz, ellos piden es el poder. ¿Sabían ustedes eso? Que ellos van es por el poder. Ya tienen 5 curules en el Congreso y otros en la Cámara y otros en el Parlamento, y siguen pidiendo más curules. Entonces hay que orar por Colombia, hermano, porque esto se pone muy tenso. Le compartí al hermano ayer que nosotros vivimos dentro de la zona de extinción en el gobierno Pastrana. ¿Te acuerdan? Que se lideró también un proceso de paz. Y durante esos 4 años de paz, mientras ellos comían en la mesa, a nosotros nos estaban matando. Yo vivía dentro de la zona, y dentro de la zona nos mataron pastores, nos cerraron templos, nos quemaron templos en pleno proceso de paz. Creo que algunos de ustedes distinguieron el pastor Guillermo, de ahí de Ráquira, ¿lo conocieron? A él le contaba la hermana lo que a él le pasó. A ese pastor le regaron gasolina al templo, alrededor, le metieron candela. A la casa donde él vivía le regaron gasolina y les metieron candela con todo. Si ellos no se despiertan a tiempo, los habían quemado al hermano Guillermo. Pues yo le digo hermano Guillermo por costumbre, aunque ya no está dentro de nuestra misión, ¿verdad? Ustedes saben lo que sucedió ahí en Ráquira. Pero fue muy duro, hermano, que a ellos los quisieron quemar con todo, con esposa, con los hijos, y vuelvo y les reitero, en pleno proceso de paz. Por eso usted no crea en cuentos, crea en Dios y en la palabra. Vamos de pie, vamos a estudiar la palabra de Dios. ¡A su nombre! Bueno, hermano, yo creo que usted está contento, está alegre, y yo también. Vamos a estudiar la palabra del Señor y abrimos allí en el Santo Evangelio según San Lucas,
capítulo número 21. Gloria a Dios. Creo que también estamos en las redes sociales, ¿cierto? Hay amigos y hermanos que nos sintonizan en las redes sociales. Entonces, así que a todos ustedes, hermanos y amigos que están en sintonía de la programación que hacen los hermanos aquí en Sogamoso, les extiendo un saludo muy cordial en nombre del Señor. Dios los bendiga. A todos los oyentes que están en sintonía y a todos ustedes también les digo que vamos para el Evangelio de San Lucas, capítulo número 21. Y allí en el capítulo número 21 del Evangelio de San Lucas vamos a leer el versículo número 24. Sea la gloria para Dios. Leamos todos, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios amado de la gloria, gracias te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro buen Salvador, nuestro buen Señor. Padre de gloria, te imploramos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, la bendición tuya, Señor, que sea canalizada, oh Dios, a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, Padre, bendícenos, Señor. Bendice a cada hermano, a cada amigo, a cada persona que está en sintonía, Señor. Te ruego que lo bendiga allá a la distancia, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Dios mío, gracias te damos por tu santa palabra, por tu eterna palabra, por tu gloriosa palabra, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Redentor. Amén. Y amén, Señor. Siéntense, hermanos, dando la gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Bien, hermanos, entonces hoy vamos a titular el mensaje de la palabra: Cristo a la puerta. ¿Cómo dije? Cristo a la puerta. Sea la gloria para Dios. Amén. ¿Cuántos quieren que Cristo venga pronto? Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahí nos salen preguntas, ¿cierto que sí? A veces nosotros, en medio de las situaciones, deseamos eso. En medio de los desesperos que a veces tenemos que enfrentar, deseamos que el Señor venga pronto. Por ejemplo, nosotros los predicadores, cuando vamos al uno y al otro, y al otro y al otro, para hablarles de Cristo, y vemos que se hacen tardos, algo otros renuentes a la palabra, uno dice, uy, bueno que el Señor venga rápido entonces y nos lleve, porque es que tanto rogarle a la gente para que se salve. ¿Cierto que sí? Y ahí no va todo, hermano. A veces hay que rogarle a los mismos creyentes para que se salven. Que el hermanito fulanito no vino el sábado y el domingo, y hay que ir el martes o miércoles, hermano, ¿qué pasó? Tal vez el siguiente domingo tampoco. Y usted encuentra una cantidad de excusas del uno y del otro. Amén. Y entonces uno dice, hasta los mismos creyentes hay que rogarles para que se salven. Pero pues por otro lado el Señor nos habla y nos dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Yo le decía a mi esposa cierto día, le decía, mi amor, qué bueno que el Señor venga pronto, rápido.
porque es que aquí ya me desespero, ya tenemos 2 años en Muso y no tenemos un lote, no tenemos una iglesia como yo quiero verla. Y uno corre para un lado, corre por el otro, amén, y van del otro y corre por del otro. Porque hermano, cuando uno quiere ver surgir la obra, uno se preocupa. Y entonces ella me hizo una pregunta: mi amor, ¿y ya cree usted que su familia ya es salva si viene Cristo? ¿Cree usted? Nosotros tenemos 4 hijos, el menor tiene 19 años. ¿Cree usted que nuestros 4 hijos están aptos para volar con Cristo? Entonces esa preguntita como que lo detienen a uno a seguir pensando lo que dijimos, ¿cierto? Alabanzas al Señor. Pero leyendo la palabra del Señor, observando todos los acontecimientos que se están dando, que se han venido dando, acontecimientos que estaban dichos ya por el Señor, por sus profetas, por los apóstoles, nosotros concluimos diciendo que el Señor está a las puertas. Es mi conclusión. Y así hemos dado como título al mensaje de hoy. Y al leer un versículo que tiene que ver con Jerusalén. Yo quiero hablar hoy de Jerusalén, del pueblo de Israel. Me gusta mucho. Yo no sé cuántos aman al pueblo de Israel, pero yo lo amo. Sea la gloria para el Señor. Y la primera parte que tiene que ver con Israel, que para nosotros es como, pudiéramos llamarle, una brújula que nos indica el norte, hacia dónde nos dirigimos nosotros, el pueblo de Israel. Para nosotros el pueblo de Israel es como una brújula que nos guía, que nos indica. Lo que va aconteciendo con esta nación tiene mucho que ver con nosotros, con el rapto de la iglesia. Amén, hermanos. Y el Señor venía diciendo algunas cosas que tenían que ver con esta nación. Alabanzas a Cristo. Y en el versículo 24 el Señor dice: y caerán a filo de espada. Sea la gloria para Dios. Alabe lo que Él vive. Cuando habla de que caerán a filo de espada, está refiriéndose a la nación de Israel. Acontecimiento que sucedió 37 años después de Cristo. Cuando leemos la historia de Israel, la historia de Jerusalén, que es la parte de enfoque en esta mañana, Jerusalén, nos remontamos a siglos antes de Cristo, ¿sí? Cuando esta nación perdió su soberanía y podemos decir la dicha de tener una capital como es Jerusalén. Hay una historia que nos cuenta desde algunos 600 años antes de Cristo, 680 años antes de Cristo, cuando todos los habitantes de Jerusalén fueron deportados a Babilonia. Amén. Desde ahí inicia, hermano, una gran situación difícil con esta preciosa ciudad, que la destruyeron en esa época. Destruyeron el templo, llegando así un poco rápido al grano. Destruyeron las murallas, sea la glorificado el Señor. Pero que más tardecito, en la época de Nehemías, el pueblo tuvo como un respiro, digámoslo así, y se les permitió regresar de nuevo. En la época de los reyes medo-persas, del imperio medo-persa, ellos tuvieron esa oportunidad de regresar. Luego así sucesivamente el pueblo se sostuvo, pero hasta ese momento todavía no eran libres, porque eran tiempos que se les permitía inclusive a ellos nombrar gobernadores de ellos
Sin embargo, los imperios los estaban monitoreando, los imperios los estaban dominando. Amén. Y así se pasa al imperio griego. Todos lo saben, yo creo algunos han oído historia de esta. Amén. Y antes que Cristo viniera a esta ciudad se vio en muchos problemas. Y cuando Cristo vino, el pueblo tenía una época de respiro, estoy diciendo, en que el pueblo estaba ahí, aunque seguían monitoreados, gobernados. Por ejemplo, en la época de Cristo todavía Jerusalén era dominada por los romanos. ¿Sí o no? Sin embargo, ellos se manifestaban como pueblo, tenían su culto, tenían sus líderes, amén, tenían su ciudad, aunque ahí estaba la presencia de los extranjeros, como en el caso de Poncio Pilato. ¿Sabían ustedes que Poncio Pilato no era judío? Era romano y los gobernaba. Pero el Señor aquí les dio una profecía que 37 años se cumpliría. 37 años después. Y es: cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, entended que su destrucción ha llegado, les dijo el Señor. El Señor predijo una destrucción para Jerusalén, que se cumplió 37 años después, en el año 70. Glorifique al Señor, hermanos. Y el Señor dijo: y serán llevados cautivos a todas las naciones. Gloria al Señor. Y luego dice: y Jerusalén será ahollada por los gentiles hasta. Hagamos énfasis en esa frase: hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Es decir, el Señor habla de un periodo de tiempo en el que los gentiles tendrían presencia en Jerusalén, ahollando a Jerusalén, dicho de otra manera, profanando a Jerusalén. Amén. Un tiempo. Y cuando nosotros vamos a la historia, podemos ver todo lo que le ocurrió a Jerusalén, todo lo que ocurrió allí en ese lugar. He mirado algunos detalles y quiero compartirlos con ustedes de una manera breve, históricos, que tienen que ver con Jerusalén. Alabado el nombre del Señor. Se dice que en el año 70, un comandante romano llamado Tito dirigió las tropas romanas hacia Jerusalén y destruyó la ciudad, y en efecto se dio lo que aquí está escrito. Destruyeron las murallas y sometieron al pueblo de Israel. La historia sigue contando que el pueblo de Israel hizo resistencias, varias guerras. Pero en el año 132 hubo una última guerra definitiva en la que el pueblo definitivamente no pudo volver a hacer resistencia contra sus enemigos. Hicieron la última revuelta, la última guerra, y los dominaron y los echaron a todas las naciones. Y los romanos se apoderaron ahora sí del territorio de la nación, amén, de Israel. Y luego sigue siendo dominada esta región por los emperadores romanos. Alabe lo que él vive, hermanos. Los romanos gobernaron ese territorio hasta el año 698. Desde el año 70, hasta el año 628. Ahí usted encuentra, por eso les dije que iba a hacer un resumen breve, porque usted puede imaginar todo lo que ocurrió desde
el año 70 hasta el 628, que se sucedieron muchos emperadores y cada uno de ellos hizo algo que tiene que ver con el pueblo de Israel, con la región. ¿Adoramos a Cristo, hermano? Entonces, en el año 68, ellos perdieron la soberanía del territorio y luego llegaron otros. Estos otros fueron los árabes. Se apoderaron en el año 628. Y ustedes se imaginan, hermano, lo que pudo ocurrir para que los árabes se apoderaran del territorio. ¿A alguien se le ocurre una idea? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué imagina usted? Guerras, muertes, amén, sediciones, destrucciones, pueblos destruidos, ciudades destruidas. Solamente que cuando ellos se hacían señores de los lugares, ellos volvían y restauraban y decían: esto es de nosotros. Pero ese territorio de lo que es Jerusalén y el territorio de Israel, hermano, se venía cumpliendo lo que el Señor había dicho: Jerusalén es ahollada, profanada por toda esta gente. Sea la gloria para el Señor. Y los árabes ocuparon el territorio desde el año 628 hasta el año 691. Quiere decir que estuvieron ocupando el territorio desde el 28 hasta el 91. Algunos 63 años. En 63 años usted puede imaginar que ellos reedificaron nuevamente ciudades, se hicieron sembrados, sin pensar que habían otros. Es decir, ese lugar, hermano, se hizo un lugar de disputa, un lugar de guerra, Jerusalén. Y en el año 691, gloria al nombre del Señor, perdón, hermano, estoy invirtiendo aquí una parte de la historia. En el año 628 la tomaron, fueron los persas, hermano. Los persas, discúlpenme, hermano. Y los persas la tuvieron hasta el año 691 y ahí la tomaron los árabes. Los persas la tuvieron 63 años. Los romanos la tuvieron desde el 70 hasta el 628. Los persas la tuvieron del 628 hasta el 691 y luego la tomaron los árabes. Y usted ve, hermano, pueblos diferentes, naciones diferentes. Alabe lo que él vive, hermano. Luego ahora los árabes la tienen en posesión desde el 691 hasta el 1077. Ahí ellos están dominando. Y usted se imagina, hermano, cada vez que cambiaba de dueño, digámoslo así, porque ellos se hacían dueños de Jerusalén, se hacían dueños del territorio. Entonces cada vez que se hacían dueños y había nuevos dueños, había nuevos muertos, había nuevas destrucciones. Pero en el año 1077 los árabes perdieron el dominio y lo tomaron los turcos. En el año 1077 los turcos gobernaron el territorio desde el año 1077 hasta el año 1199. ¿Cuántos? Gloria al Señor. Dios la bendiga, hermana, porque me ayudan a la matemática. Usted imagina, hermanos, 122 años esta gente ahí. Cada vez que hay una guerra, ¿qué hay, hermano? Destrucción, solamente destrucción. Pero usted ve que nadie quiere rendirse. Y uno se pregunta, ¿por qué quieren esa tierra? ¿Por qué quieren ese lugar? Bueno, algo tiene que haber allá, que eso lo dejamos ahí para que usted lo siga preguntando. ¿Qué es lo que hay allá? Porque yo quiero avanzar.
Amén. Del año 1199, los turcos perdieron el dominio y se apoderaron nuevamente otros dueños. La historia registra que en el año 1199 hubieron unas cruzadas, unas guerras, donde unos se apoderaron y establecieron un reino cristiano. Yo digo, ¿cómo es posible? Sin embargo, hubo gente con mente cristiana, amén, con fe. Yo en un tiempo no creía y decía, pero ¿cómo es que hubieron gente que con mente cristiana que hicieron guerras? Y eso es verdad, hermano, eso está dentro de la historia. Y hicieron un reino que duró 88 años. Sea la gloria para Dios. Y a los 88 años de este reino cristiano dominando allá el territorio, que debió haber sido lo correcto, ¿cierto? Que siguieran hasta que repatriaran a Israel. Pero no fue así. En el 1229, gloria al nombre del Señor, encontramos que los alemanes se posesionaron desterrando a los que habían posesionados allí. Federico II, emperador de Alemania, hermano, la tomó en 1229. Usted va viendo, hermano. Los alemanes ahora invadieron el territorio. Amén. Y usted sigue imaginando de cuántos murieron. Sea la gloria para Dios. Los alemanes estuvieron ocupando el territorio desde 1229 hasta 1443. Más de 200 años. Usted sabe, hermano, lo que pudieron haber hecho los alemanes, porque esa gente, vea, esa gente tiene buen cerebro, construyeron, hicieron muchas cosas, estaban llenos de fuerza, pero en el año 1443 dice que los alemanes solamente estuvieron aquí otro reino de 3 años. Aleluya. Y luego la toma Egipto, hermano. En esta época. Y Egipto la toma. Hace una revuelta. La toma en el año 1443 y la posee hasta el año 1517. Los egipcios tomaron el territorio a Jerusalén desde el 443 a 1517. Estamos hablando de que Jerusalén es, ¿qué, hermano? Ahollada. O sea, entonces, lo que dijo el Señor que podría ocurrir y que en efecto lo estamos viendo que está ocurriendo dentro del tiempo de la historia. Y lo que ocurre hasta, lo que estamos viendo es lo que ocurre hasta, ¿sí, amén? Que el tiempo de los gentiles se cumpla. Ahorita entramos en detalle a mirar los gentiles. ¿Quiénes son? Su tiempo. Vamos en 1517, los egipcios ocupan. Luego nuevamente la tomaron los turcos otomanos en 1517. Alabanzas al Señor. Y la ocuparon. Otros. Sea la gloria para Dios. La tomaron los turcos. Y los turcos la tomaron hasta la Primera Guerra Mundial. Desde 1517 en adelante, hermano. Hasta ahorita 1900 y añitos.
Amén. Que no recuerdo exactamente, ¿alguien me puede ayudar? ¿En qué año empezó la Primera Guerra Mundial? Esa fue la segunda, porque tuvo la Primera Guerra Mundial, que tuvo lugar como alrededor de 1900, algo así, poquito, 10, 12, 17, algo así. Bueno, no, porque la del 46 ya la segunda, hermano. Amén. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Y para llegar más rápido, que es donde yo quiero llegar, en la Primera Guerra Mundial, en 1947 se empieza a gestar un proceso de repatriación. Amén. Donde ya aparece en escena lo que hoy conocemos la ONU, las Naciones Unidas, y un proyecto mundial que hay entre esa confederación que hoy conocemos que es un gigantesco ya. ¿Cuántos países conforman la ONU hoy día? ¿O las Naciones Unidas? Más de 100, hermano. Hay más de 100, hay 192, 93 países integrados ya en ese gobierno de las Naciones Unidas. Pero cuando empezaron 6 nada más. Y la primera que empezaron, sin tanto detalle, quiero decirle, uno de los proyectos que presentaron al mundo fue la paz mundial. Que la Biblia en Apocalipsis 6 nos habla de esa paz mundial. Ya ustedes saben a qué se refiere, ¿verdad, hermano? Y entonces cuando en el año 1948, sea la gloria para Dios, en esos diálogos de una paz para el mundo, de reconciliación para el mundo, entonces dicen, vamos a dar un paso a este camino. Para que nos ayude a la paz, tendremos que repatriar a Israel. Israel repatriado. Fecha memorable para los judíos y para nosotros los cristianos también, porque ahí se le da inicio a una historia muy trascendental. Israel repatriado, 14 de mayo de 1948. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? A eso le podemos llamar la restauración de Israel. Sea la gloria para Dios. Entonces, aquí empezamos una historia que tiene que despertarle a la iglesia de Cristo el deseo y el anhelo de vivir en santidad, hermano. Porque se cumple una profecía dicha por el Señor. Hemos visto, hermano, desde el año 70 hasta 1948, más de 1800 años, a Jerusalén siendo aullada, a Israel siendo pisoteado, a Israel despatriado, a Israel, hermano, como dice aquí el texto, a la luz de la palabra, cautivos, hermano, esclavos en todos los países del mundo, sin patria, sin nación, esclavos. Pero el texto sagrado dice que eso sucedería en el tiempo en que los gentiles estamos teniendo una oportunidad. Gloria al nombre del Señor. Mientras el pueblo de Israel en el año 33 rechaza a Cristo, lo entrega para que los romanos lo crucifiquen. Quiero decirle, hermano, que el pueblo de Israel, por su incredulidad, cerró un capítulo para ellos. Le llamo yo así, un capítulo. Y se abre un capítulo para nosotros. Amén. ¿Sí me permiten llamarle así, capítulo? Sea la gloria para Dios. O sea, yo le he llamado así. Se cerró un capítulo para la nación de Israel. Y ese capítulo se cerró con la muerte de Cristo. Y luego el Señor dijo, por su incredulidad, por su dureza, tendrán que ser llevados a todas las naciones. Y ahora se abre un capítulo para nosotros los gentiles. Leamos un poquito en el libro o mejor, la carta a los Romanos,
el capítulo número 11, que nos habla de ese capítulo que se abre para nosotros. Alabanzas a Cristo el Señor. El versículo 11 tiene un título que dice: la salvación de los gentiles. Sea la gloria para Dios. Yo voy a leer y de ahí sacamos y seguimos avanzando, hermano, hasta llegar al punto. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero su transgresión por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Por su transgresión, lo que estamos diciendo, la transgresión de ellos cerró un capítulo y abrió un capítulo también. Cierra uno para Israel y abre uno para los gentiles. Verso 12. Y si por su transgresión es la riqueza del mundo, énfasis ahí, por su transgresión es la riqueza, ¿de quién, hermano? Del mundo. ¿De cuál mundo? Del mundo gentil, de todos los países del mundo. Entonces en este capítulo llamado la gracia de Dios, amén, todo el mundo, todos los que antes de Cristo no teníamos oportunidad, estábamos limitados, ahora se nos abre la oportunidad, la gracia de Dios. Y el apóstol dice: si por su transgresión, y si su transgresión es la riqueza del mundo, es decir, la bendición, y su defección la riqueza de los gentiles. ¿Cuántos se sienten ricos, hermano? ¿De verdad? ¿Siente usted que el evangelio es una riqueza? ¿Que la vida cristiana es una riqueza? Aunque hay momentos se hace fuerte la riqueza, ¿cierto que sí? Se sabe que toda riqueza hay que pelearla. Por lo menos allí en el pueblito donde estamos, se dice que es la capital mundial de las esmeraldas. Y uno va por allá a la mina y uno oye gente que le han labrado a esas rocas, a esas peñas, 2, 3 años y no han cogido nada, hermano. 2, 3 años. Hasta más años. Hay gente que le ha invertido 500, 1.000 millones a un corte, o le llaman a un corte, unos túneles que profundizan bajo tierra, hermano, rompiendo rocas, piedras. Y hermano, gastan 500, 1.000 millones de pesos. Esos empresarios que le llaman patrón, y no encuentran nada. Hay algo otro de menos estatus que patrón, gloria al nombre del Señor, y no encuentran nada. ¿Y sabe qué hacen? Irse diciendo perdí. Porque es que las riquezas cuestan. Pero cuando encuentran una piedrita así, por ahí así de grandecita, que dicen, uy, tiene 50 gramos. 50 gramos equivalen a 200 quilates. 200 quilates dados. ¿Te imaginas cuánto valen? Una piedrita así, de 50 gramitos puede valer 50, 10.000 millones de pesos. Entonces, porque cierto, vale el sacrificio. Y el sacrificio que usted y yo hacemos vale la pena. Pablo dijo, es una riqueza. ¿Y cuántos se gozan de esa riqueza? Hermano, gloria a Dios. Esa riqueza usted la pelea en diciembre, ¿cierto que sí? Porque hay muchos que no, bueno, no digo ustedes, pero algo otro van a otra parte, no entienden que es una riqueza. Y conozco gente que son cristianos 11 meses del año. Llega diciembre, hermano, la familia la visita, inmediatamente les hace perder. Yo siempre aconsejo a los hermanos, mire hermano, yo le digo algo, la familia es muy maravillosa y para este tiempo, preciosa. Yo amo a mi familia, pero le digo algo, si su familia es inconversa, yo le doy un consejo, visítela después que pase 31. Después, esté aquí en la iglesia mejor. Si son inconversos, porque lo que el pastor decía hace un momento, usted va y lo visita y él dice, ay, pero es que yo quiero que no se meta en lo mío,
y hermano, lo ponen a usted a escuchar música, lo ponen a ver borrachos, lo ponen a oler cerveza y usted, ay, pero es que mi familia. Hermano, yo les digo algo. Yo tengo más de 20 años que no paso un año nuevo con mis padres. Desde que era colaborador. Salí a la obra y nunca he dejado la iglesia para irme a estar con mi familia. Porque yo no sé cómo se sentirían ustedes si el hermano Juanda se fuera para Medellín y lo dejara a usted 24 y 31. A ver. Hermana, le encargamos del 31 y usted del 24. Haga la vigilia y yo, adiós, chao. Hermano, también cuando los hermanos comienzan a irse. Yo siempre digo, hermano, por favor, acompáñenos. No es una imposición. Pero si le ha de afectar, es mejor que no lo haga. Porque ha habido gente que ha salido afectada. Entonces, si para ustedes una riqueza yo lo invito a permanecer. Verso 13. Gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Verso 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Pablo ya está hablando de una admisión. ¿Qué está hablando Pablo ahí, hermano? Cuando utiliza la palabra admisión. Que vuelven, ¿verdad? Está diciendo, Israel vuelve. Hay una restauración para Israel. Y la exclusión de Israel, es decir, la expatriación de Israel, fue una riqueza. ¿Cuánto más la admisión? Yo por eso me gozo, hermano. Cuando escucho hablar de Israel, lo que le está pasando a Israel, inclusive en estos momentos, yo creo que ustedes están oyendo la noticia. Para mí son gratas noticias. Aunque el mundo está revolucionado, aunque el mundo árabe, toda la Liga Árabe y muchos países, inclusive, hermano, hoy miren la noticia en El Espectador y el gobierno de Colombia dice que rechaza la decisión de Trump, pero nosotros los cristianos la apoyamos, hermano, porque es la palabra cumplida. Amén, hermano. Leamos el 17 para llegar más rápido. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes. ¿Cuántos se gozan, hermano, por haber sido injertados? Ellos fueron desgajados, pero nosotros fuimos injertados. Alabanza al Señor. Pero ¿hasta cuándo va a durar la oportunidad de estar injertados? ¿Hasta cuándo? Hasta que termine. Amén. Hasta que termine el tiempo de Jerusalén ser ahollada. Ponle bien cuidado a eso. Mientras Jerusalén está siendo ahollada, profanada, usted y yo estamos siendo injertados. Estamos allí gozando ahora de la savia del buen olivo. Alabe lo que él vive, hermano. Gloria al nombre del Señor. Entonces la Biblia nos habla de lo que está diciendo Pablo aquí, de que el pueblo iba a ser nuevamente admitido, levantado, reconstruido. Alabado sea Dios. Y quiero que inmediatamente vayamos a unos textos de la Biblia que nos hablan de la restauración de Israel, del repatriamiento de Israel, que fue lo que empezó a suceder en el año 1000. ¿Qué les dije? 1948, fecha inmemorable para los judíos. 14 de mayo de 1948, fecha inmemorable para ellos. Miremos lo que dice Isaías capítulo número 60. El profeta Isaías habló de esto. Para la época de Isaías,
ya Israel estaba siendo, hermano, cautivo, ya estaba por fuera. Sea la gloria para Dios. Y Él dio palabra para estos tiempos, hermano. Y me da gozo, hermano, porque Isaías lo asocia con algo importante que tiene que ver con la tecnología de hoy. La futura gloria de Sión. Isaías 60. Mira lo que dice el verso 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Sí? Levántate, hablando a Israel. Pero el versículo 8, el profeta dice estas frases en pregunta. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de las costas y las naves de Tarsis desde el principio, para traer a quienes, a los hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Hagamos énfasis, hermanos, en el versículo 8. El profeta en pregunta dice: ¿quiénes son estos que vuelan? ¿Qué está viendo el profeta, hermano? ¿Ah? Está viendo el regreso, pero ¿cómo los vio? Los vio volando. Para ese entonces no habían aviones en la época del profeta, pero ya el profeta vio algo y lo relacionó por el aire y dijo: vienen volando. Y luego dice: vienen como palomas volando. Para ese momento no existía el término avión, o si no él hubiera dicho: yo los veo en un avión que vienen. Alabamos al Señor, hermano. Pero él no tuvo otras palabras para relacionar sino una paloma volando. Dijo: yo lo vi como paloma volando. Pero ya está hablando de los aviones que están en tremendo auge para los años 48. Hermano, está recién salida la tecnología del avión, donde el hombre está volando. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Hermano, para el 1901 no habían aviones, pero ya para el 48 ya habían aviones. Y la historia registra, hermano, que cuando se dio esa noticia mundial, Israel repatriado a su tierra, muchos viajaron en esos aviones, muchos viajaron por mar, en buques, en lanchas, muchos viajaron por el camino también. Y de ahí apareció, yo creo que ustedes saben un adagio que se dice por ahí en la calle: cuando alguien anda mucho, se le dice anda más que un judío errante. ¿Sí? Uno se pregunta de los dichos y mire, hermano, cada dicho tiene una razón de ser. Y lo que ocurrió en esa época fue que miles de judíos comenzaron a caminar. La alegría de la noticia los movió de donde estaban y caminaron meses, años para llegar a su tierra. ¿Cuánto adoramos al Señor? A su nombre, a su nombre, a Él sea toda la gloria, hermano. Pero, hermano, para ese momento, por tensiones de los países que hoy conocemos como la Liga Árabe, la gran guerra, la gran revuelta, hermano, que podría dar, entonces quedó plasmado en un acuerdo de que ellos eran repatriados, gloria al Señor, con la condición de que Tel Aviv sería su capital. En el año 1948 entonces les asignaron Tel Aviv como capital. El 14 de mayo, hermano, ellos celebraron la ceremonia que dice un historiador que duró 32 minutos nada más, porque fue un viernes en horas de la tarde. Y ya al caer la noche, pues ya recibirían el sábado. Entonces tuvieron que hacer la ceremonia muy rápida. Y tan en Tel Aviv,
Estado de Israel. Pero la historia dice que el 15, al otro día, algunos países como Egipto, Siria, Jordania, Irak, cruzaron el territorio, cruzaron la frontera, y desde ahí se le abrió un capítulo a una guerra contra Israel, que hasta el día de hoy no termina. ¿Cuántos alaban al Señor? Esos 4 países árabes al otro día dijeron: vamos a exterminarlos. Les dieron, la ONU estuvo de acuerdo que les entregaran tierra, que les entregaran Tel Aviv, que les entregaran algunas ciudades, pero vamos a dañar ese acuerdo. Y les vinieron, hermano, en ataque 4 naciones. Pero, hermano, cuando Dios dice: mi pueblo vuelve, mi pueblo se fortalece, no hay poder que los pueda. Eran 4 países contra una nación que apenas acaba de nacer. Alabamos al Señor, hermano. Siria, Egipto, Jordania, Irak. Esos 4 países se lanzaron, hermano. Pero Dios peleaba ya por Israel, porque su palabra se está cumpliendo, hermano. Su palabra profética. Alguien podrá decir: pastor, ¿y qué tiene que ver Israel, Israel, Israel? Tal vez los que me están oyendo, algunos no entienden este propósito del cual hablamos, pero a mí me impacta, me llena de tanto gozo, hermano, porque es que cuando Israel es repatriado y Jerusalén es restaurada, quiere decir que el tiempo de la iglesia se acabó en la tierra. ¿Me están entendiendo la expresión? El tiempo de la iglesia se acabó. ¿Cuántos siglos quiere que siga viviendo la iglesia aquí en la tierra, hermano? Esto se acabó. A su nombre. Siguen habiendo enfrentamientos, guerras, y el pueblo, hermano, llegando en masa por aviones, por buques, por tierra, y se fue fortaleciendo. Y es cuando en el año 67, gloria al nombre del Señor, 19 años después, el pueblo de Israel, que se sentía medroso, nervioso por tantos enemigos, tantas guerras, se animaron, hermano, y dijeron: aquí no nos podemos quedar quietos, porque, hermano, así tiene que ser. Usted tiene un enemigo bravo, ¿usted qué hace? Se amilana y dice: ay, Dios mío, es que yo no puedo. Y ellos, sin medir fuerza, hermano, se apoyaron en Dios, hermano, y se lanzaron a una guerra, hermano. Y el objetivo de ellos es ampliar el territorio. Y es cuando en el año 1967, gloria al Señor, ellos recuperan Jerusalén. Alabe lo que Él vive, hermano. ¿Qué pasó ese día? Junio. Gloria al nombre del Señor. Junio del 67. Pelearon con varios países, con Egipto, con Jordania, y pelearon 6 días. Y en 6 días Dios les entregó la ciudad, Jerusalén. ¿Y por qué ellos recuperaron Jerusalén? Porque los enemigos dijeron: tenga, tome la que ustedes tengan. ¿Qué cree que pasó en junio del 67? Si todos estos países, varios países árabes, ellos pelearon con varios, como con 3 o 4 también en esa ocasión, o más, no recuerdo. Y dice que demolieron a las fuerzas enemigas. Sea la gloria para Dios. Hay un teniente israelí que él da un testimonio que mientras ellos estaban peleando, es el día 6, porque ellos pelearon 5 días. Desde el día 5
Gloria al nombre del Señor. Hasta el día 10. Empezaron la guerra el 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El día 10, ese teniente, ese militar judío, testifica que mientras ellos peleaban con sus enemigos en el espacio, en medio de los dos bandos, literalmente vieron un personaje en caballos blancos que se puso en medio de los bandos. Nosotros creemos que Dios estaba peleando ahí también. Y por esa razón pudieron recuperar Jerusalén. Alábele que Él vive, hermano. Para que cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, estamos en Isaías todavía, ¿verdad, hermanos? Verso 9. Ciertamente a mí esperarán las costas y las naves de Tarsis desde el principio para traer. ¿Se da cuenta que la Biblia hablaba de naves también? No solamente en avión, sino en naves también por los mares, trayendo al pueblo de Israel a su tierra. Para traer a tus hijos de lejos. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes se vestirán. Porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Algo siguió pasando ahí, hermano, para que cumpliera lo que dice el verso 10. Extranjeros levantarán tus muros, es decir, tendrían que convivir, que es lo que ha sucedido desde el 48 hasta el día de hoy. Han tenido que convivir con los árabes ahí dentro, hermano. El año antepasado, en el 2015, había un judío ahí en Muso, con el cual hablamos mucho, le hice muchas preguntas, lo invité a culto, que tratamos de persuadirlo de que Jesús es el Mesías. Y él me dijo en un culto, todos los hermanos, dijo, pastor, yo lo respeto, yo respeto a los cristianos, pero a mí nunca, dijo así con tono enérgico, nunca me convencerán que Jesús es el Mesías. Entonces, para ti, ¿quién eres, Jesús? Digo, carpintero, nada más, un carpintero. O sea, ellos lo reconocen, que fue un hombre, un judío sobresaliente más de todos los demás, pero que en él no se cumple la palabra. Hermano, yo buscaba esos días que estaba ese judío ahí, yo lo invitaba, fui a 3 dominicales y yo buscaba, hermano, y le relacionaba todo lo que tenía que ver con las profecías relacionadas con el Mesías y que en Jesús se cumplió, que él montó en un burro para que se cumpliera, que a él no le quebraron las piernas para que se cumpliera. Bueno, eso que no le mostramos a ese judío, hermano. Pero ellos dicen, el judío, el Mesías está por venir. Ellos lo están esperando. Sea la gloria para Dios. Y algo de lo que me contó él y me dijo, pastor, y pasó, hermano, pasó al altar, oramos por él. Dios, yo quiero que ustedes oren por mí. Y hermano, voluntariamente pasó, oramos por este judío. Dios, quiero que oren por Israel. Dios, Israel, mi pueblo, casi lloraba ese judío, hermano. Mi pueblo está en una tensión muy dura. Dios, vaya, uno tiene que mandar así porque a cualquier rato lo apuñalan. Porque como en Jerusalén, hermano, ahí hay asentamiento también árabe. Están las mezquitas que ellos edificaron mientras estuvieron apoderados y que no pudieron a través de acuerdos anteriores poder persuadirlos de que ellos saquen lo que tienen allá metido, digámoslo así. Porque Jerusalén es de los judíos. Alabamos a Dios. Entonces, se cumple esta palabra donde extranjeros están ahí también mezclados con ellos. Y él decía, los judíos somos muy odiados. Hermanos, que la Liga Árabe es muy grande, hermano. ¿Cuántos países en la Liga Árabe? Son 22, hermano. ¿Usted imagina 22 países haciéndole la agresión a Israel? No dejan nada, hermano. Pero Dios sigue peleando. A su nombre, alabe lo que Él vive, hermano. Quiero que miremos otros pasajes inmediatamente que tienen que ver, hermano, con el restablecimiento de Israel. Ezequiel 37. Gloria a Dios para siempre. Versículo 21 dice la palabra: y les darás, así ha dicho Jehová el Señor,
Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos. Gloria al nombre del Señor. El verso 26 dice: y haré con ellos pacto de paz, y pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Así que, hermanos, en este momento el restablecimiento de la nación para nosotros, la iglesia, es un anuncio que dice: Jesús está a la puerta. Miremos otros pasajes, hermano. Gloria a Dios, que me dan que pensar. Por ejemplo, en Oseas capítulo número 6, hay un pasaje que nos habla. Oseas verso 1 y 2, leámoslo. Escriba cuando ya leamos, hermano, a ver qué entiende usted. Mire lo que dice el profeta. Perdón, lo leo desde el 5, verso 15. Dice: y andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozca su pecado y busque mi rostro, y en su angustia me buscarán. ¿Usted cree que Israel ha tenido angustia, hermano? Después de lo que sucedió con el holocausto de Adolfo Hitler, que mató 6 millones. ¿Usted sí cree que han orado a Dios? Dice el verso 6, capítulo 6, verso 1. Dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Verso 2. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Oiga bien esto: nos hirió, nos curará. Amén. Perdón, arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Pero luego dice el profeta: nos dará vida después ¿de cuánto? De 2 días. Después de 2 días, ¿qué sigue? El 3, ¿cierto? Después de 2 días, ¿qué sigue? El día 3, ¿verdad? Gloria al Señor. Y dice: y en el tercer día nos resucitará y viviremos. Hermano, permítame relacionarle 2 días proféticamente, relacionarlos con los 2 milenios que han pasado de la gracia. Y 3 días el tercer milenio. Gloria al nombre del Señor, que ya estamos viviendo. ¿Estamos viviendo un tercer milenio o no? O sea, hablando de la gracia, ¿no? Porque ahorita está diciendo que este es el siglo XXI. Tercer milenio, lógico. ¿Cuántos años han transcurrido desde que inició la gracia de Dios? Pensando en la gracia de Dios, que podemos verla desde que Cristo nació, porque ahí se empezó a dar la esperanza. Relaciono este versículo, hermano, con los 2 milenios que ya pasaron y con el que ya empezó, que estamos caminando. Que ahí el pueblo de Israel está siendo resucitado. Alábelo, adórelo, exáltelo, engrandézcalo. Gloria al Señor. Entonces, ahora, yo no sé qué represente para usted, hermano y amigo que me escucha, que está ya en sintonía, el gran hecho histórico sucedido el día 6 de diciembre del 2017 con esta gran noticia. ¿Cuánto creen que fue la gran noticia? De haberle dicho al mundo: creo que es tiempo
de que Israel retome a Jerusalén como su capital. Contabilizando la historia, Israel empezó a ser repatriado, fue repatriado en el 1948, pero hoy 69 años después, viviendo 69 años con una capital que no era la que debieron haber recibido, pero estuvieron ahí. Hoy se dice que Donald Trump dijo: llegó la hora. Y yo lo creo, hermano, que llegó la hora por la palabra. Llegó la hora de declarar a Jerusalén capital de Israel. A su nombre, a su nombre. Y esto, vamos a Lucas. Yo quiero terminarle porque no sé si usted estará acostumbrado a oír mensajes largos. Y a mí se me olvida que usted quiere irse para la casa, no sé. Me emociono aquí enseñando, me emociono predicando. A veces mi esposa dice: amor, usted predica muy largo, y de pronto los hermanos se cansan. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? En Lucas 21, que fue donde empezamos, hermano. Gloria a Jesús. 21-24, donde el Señor dice: y caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, hasta. ¿Qué significa para usted la palabra hasta? Límite, ¿verdad? Usted le puede decir a alguien: mire, hasta aquí me llega, de ahí no va a pasar más. Gloria a Dios. El restablecimiento de la ciudad Jerusalén es una profecía para nosotros, porque el tiempo de los gentiles es hasta que Jerusalén deje de ser hollada. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Y podemos decir, hermano, que el 6 de junio del 2017 Jerusalén volvió a manos de sus dueños, la nación de Israel, el pueblo de Israel. Aunque a muchos no les gusta y al diablo tampoco, pero a nosotros sí nos gusta, porque nuestro tiempo como iglesia terminó. Por eso, hermano, no crea usted que faltan siglos para Cristo venir por su iglesia. Faltan días solamente, tal vez meses, no sé, si años. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? El tiempo de nosotros está terminado, hermano. Gloria al Señor. Quiero mirar otro versículo y dos hermanos me ayudan para terminar. Gloria al nombre del Señor. Aquí mi hermano me va a ayudar con uno. Gloria al Señor. Y allá la hermana, digámosle así, gafita, porque pues no le sé el nombre de la hermana. Gloria al nombre del Señor. Zacarías capítulo número 12, el verso 6, hermana. Y mi hermano, Amós capítulo 9, el versículo 13. Alabe lo que él vive, hermano. Zacarías 12. Aleluya. Jerusalén será otra vez. En aquel día pondría a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán. ¿Usted no cree que eso se ha cumplido? ¿Cómo es posible que 6, 7, 8 naciones se le vienen encima por aire, tierra y mar a una nación tan pequeña? Y ellos destruyen a diestras y a siniestras. ¿Por qué? Porque la palabra está cumpliendo. Jerusalén será habitada de nuevo. Porque el tiempo nosotros está terminando, hermanos. Israel reconstruido, Jerusalén habitada. Porque el tiempo de los gentiles está terminando el capítulo. Hace 2000 años se cerró un capítulo para Jerusalén e Israel. Se cerró un capítulo y se abrió un capítulo para los gentiles.
Pero ahora, hermano, se abre un capítulo para Israel, aleluya, y empieza a cerrarse el de nosotros. Y el capítulo de nosotros ya vamos mirando cómo va terminando. Gloria al nombre del Señor. Y consumirá a diestra y a siniestra y a todos los pueblos de alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Gloria a Cristo. El otro hermano que ya encontró, Amos 9:13. Gloria al Señor. Habla de la bendición. Mira, hermano, lo que dice el texto. He aquí vienen días, dice Jehová, en el que ara alcanzará el segador y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. El 14 dice: y traerán del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán y plantarán viñas. Gloria al Señor. Y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Y no está haciendo, hermano, ya algo aterrador. La nación de Israel es un país pequeño. Se cree que es un territorio en extensión, posiblemente como lo que es Boyacá, chiquito. Pero, hermano, hay tanta bendición allá que ellos están importando productos de ellos a otros países, porque se cumple esta palabra: la bendición de una manera abundante. Sea la gloria para Dios. Y cerramos el mensaje con este maravilloso texto de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 16. Si usted lo quiere leer desde el 15, pero hermano, el 16 nos dice que el capítulo de los gentiles se cierra con este acontecimiento que muy pronto se dará. Porque el Señor mismo, con voz de mando, gloria a Dios, ¿qué más? Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo. Por eso no tema morir, hermano. Si se muere en Cristo, muera tranquilo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estamos con Él para siempre. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? A su nombre, a su nombre. Gloria al Señor. Entonces podemos decir, hermano, que los tiempos de los gentiles está terminando. Porque Jerusalén fue regresada a sus dueños. Dejó ya de ser hollada. Amén, hermano. Regresó de nuevo a los israelitas. Fecha memorable para el mundo entero. 6 de diciembre del 2017. Yo me alegro por eso. Pero alegrémonos porque el Señor viene pronto. Como dije a alguien, pellizquémonos. Por eso, hermano, que arregle lo que todavía no ha arreglado. Arregle cargas, arregle maletas. Si no se ha casado, cásese. Si no ha aprendido a lidiar con los problemas, aprenda, hermano. Pastor, ¿por qué no habla de problemas? Bueno, es que en la vida los hay. ¿Sí o no? ¿Los hay o no los hay? Y nosotros tenemos que aprender a lidiar con ellos. Hablaba con uno de mis hermanos esta semana pasada. Y va para 40 años y está solo. Mira, ¿y usted qué pasa que no se casa, hermano? Digo, hermano, ya está descarriado mi hermanito.
Dios, hermano, la verdad es que yo ya me acostumbré a estar solo y no me gusta que nadie me haga mala cara, que nadie me alce la voz. Y en la vida cristiana nosotros tenemos que aprender a eso. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Claro está que aquí son puras mansas palomas, ¿cierto que sí? ¿Ah, no? Gloria al nombre del Señor. Lo que pasa, hermanos, es que tenemos que aprender a lidiar. A veces nuestra esposa no está de buen humor y entonces dice alguna cosa que tiene que ver conmigo y entonces como que me espina, como que me toca. ¿Y qué hay que hacer, hermano? Hacer silencio. Si es de corrección, corregirse. A veces el esposo llega histérico, hermano, y dice cosas que no debe decir. ¿Qué tiene que hacer usted, hermana? Entablar, salirle al encuentro y decir, como dicen a Muso, eso sí no es cierto. O hacer así. A ver, hermano, ¿qué? Dígame algo. Callar. Proverbio habla mucho de la persona que inclusive dice que el necio cuando calla es contado como sabio. Usted no es sabio cuando su marido llega ahí, hermano, echando peste y diciendo peste porque de pronto es inconverso y usted también le sale también y se iguala con él. Viene Cristo y la encuentra, hermanita, peleando con él. Amén. Alabamos al Señor. Hermanos, si nosotros no manejamos este tipo de problemas, hermano, viene Cristo y nos toca quedarnos. El Señor dice, bueno, pues este señor está peleando con la esposa, pues él está entretenido en eso, dejémoslo entonces que pelee ahí, porque qué más. Gloria al Señor. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, arreglemos maleta porque estamos por viajar. Se nos acabó el tiempo. Amén. Los tiempos de los gentiles están terminados. La profecía está ya cumplida. ¿O no? ¿Está cumplida o no está cumplida? Jerusalén repatriada a donde tenía que estar, eso no es. Así que orar, hermano, por Israel. Porque, hermano, hay una tensión en el mundo árabe. 22 países árabes y la ONU, escuche bien, que son 191, 92 países que le dijeron a Trump, no vaya a cometer esa locura, no vaya. Y Trump dijo, no, llegó la hora. Con valor, dijo, no, señor. Y la reconoció capital. Así el mundo de más de 190 países digan que no, se cumplió la palabra. Porque usted y yo pronto nos vamos. Oremos, demos gracias a Dios por la palabra. Alabe lo que Él vive, hermano. Dígale que le ayude, que le dé la fuerza suficiente para enfrentar toda dificultad, todo problema, todo pecado. Digo todo pecado porque el pecado nos asedia, hermano. Nos lanza dardos. Amén. Gloria al Señor. Y el pecado le dice a usted, ¿no se acuerda que usted me gustaba a mí? Yo le gustaba a usted. El baile le dice, acuérdese que usted era buen salsero, que usted era buen vallenatero. Gloria al Señor. La fornicación le dice, acuérdate que a usted le gustaba tener varios novios y varias novias. Por favor. Y usted sigue ahí amargado. Alabado sea Dios. Dígale a Dios en esta mañana, en este día, Padre nuestro, que estás en gloria. Señor, te alabamos. Señor, te adoramos. Amado hermano y amigo que está ahí a la distancia en sintonía, tal vez me está viendo por televisión, yo le digo, es tiempo de prepararnos, porque el tiempo de los gentiles, que somos todas las naciones fuera de Israel, está terminando. El tiempo de la predicación del evangelio está terminando. Muy pronto vendrá Cristo. Dios de gloria, Señor, aquí estamos. Dios de gloria, Señor, aquí estamos delante de ti. Ora al Señor, hermano, dígale, ayúdame. Aleluya, aleluya. Tal vez el diablo ha interferido para que usted no ame bien a su esposa, para que no ame bien a su esposo. Sea la gloria para Dios y tenga temores todavía y no ha decidido casarse porque tiene temores. Pero yo le digo, hermano, rompe temores. Siéntate, hable que con tu cónyuge.
Siéntate y hable con su vecino, con quien no se comprende todavía. Habla con quien tenga que hablar. Si tiene que hablar consigo mismo, habla. Como hablaba el salmista David: oh alma mía, alaba a Dios. ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te abates? Habla con tu alma y dígale: no se abata más por este problema. Emprende, camina. Dios de gloria y majestad, Señor, aquí te presento mi vida y la de tu pueblo. Y en el nombre de Jesús te pido ayuda. Y en el nombre de Jesús te pido fortaleza para cada uno de ellos. Para continuar, para caminar, para avanzar, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Para avanzar hacia tu encuentro, Jesús. Gracias, Señor. Tal vez usted siente que tiene necesidad.